Hola a todos mis alumnos del Instituto San Martín. En esta oportunidad estamos resolviendo el ejercicio número 20 que dice realizar un programa que permita el ingreso de 6 números que solamente deben estar comprendidos entre 0 y 10. Los números ingresados no pueden ser mayores a 10 ni menores a 0. Luego realizar la suma total de todos ellos, que un concepto sumar números ingresados sería como una especie de un acumulador, es un acumulador, y mostrar el promedio. Para poder obtener un promedio siempre hay que tener la cantidad de números válidos. Recordemos, los números válidos están entre 0 y 10. El operador podría ingresar números que no son válidos, por lo tanto no deberíamos contarlos. Recuerden, siempre que se pide un promedio es necesario saber la cantidad. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra, vamos a abrir Scratch, vamos a poner la banderita de inicio. Sabemos por el enunciado del programa que tenemos que tener la variable número, que sería el número que el operador va a ir ingresando que le pida un número en el ciclo repetitivo. Después deberíamos tener una variable que se llame suma total, donde voy a ir acumulando los números válidos. Después debería tener una variable que se llame cantidad, que me debería contar cada vez que estoy ingresando un número válido. Y después debería crear una variable que se llame promedio, que es donde debería realizar el cálculo, que sería la suma total dividido en la cantidad. Esto a simple, digamos, una introducción así bastante rápida. No vamos a poner manos a la obra y sabemos que inmediatamente apenas el programa comienza deberíamos inicializar las variables, por lo tanto vamos a fijar el número ingresado en 0, vamos a fijar la cantidad en 0, vamos a fijar la suma total en 0 y vamos a fijar el promedio en 0. ¿Sí? Sabemos que me pide que el ingreso de 6 números, por lo tanto vamos a usar una estructura condicional, una estructura repetitiva. Me voy aquí, voy a usar la estructura repetitiva esta simple que dice repetir 10. Bueno, en este caso voy a cambiar 10, voy a poner que repita esto que esté acá adentro 6 veces. Lo primero que hay que hacer antes de sumar, acumular y todo lo demás es pedirle al operador que ingrese un número. Por lo tanto, me voy a venir a sensores y voy a poner, por favor, ingrese un número. ¿Sí? Inmediatamente después de una pregunta sabemos que existe, perdón, acá se me duplicó esto. Vamos después de una pregunta viene una respuesta. Entonces esa respuesta debería guardarse en el número ingresado. Por eso me vengo acá a sensores y le digo que la respuesta que dio a esta pregunta se va a guardar en número. Ya teniendo la respuesta en número, el siguiente paso, lógicamente, sería determinar si ese número es un número válido. Para eso necesito una estructura condicional. Con las estructuras condicionales evalúo si las variables tienen algún valor, si cumplen algún rango, si están dentro de un intervalo que es válido o no. En este caso, el número tiene que tiene que estar entre 0 y 10. Para eso voy a usar una condición lógica doble acá, porque tiene que cumplir dos condiciones. Me vengo a operadores y existe esta condición doble que me permite poner dos condiciones. Aquí de este lado yo voy a poner la primera condición que debe tener esa variable, que es que el número ingresado, ¿sí? Así, que el número ingresado sea mayor a menos 1 y además y debe cumplirse esta otra condición, observen, que me vengo a operadores, perdón,
que el número ingresado sea menor a 11. De esa manera, número ingresado menor a 11, menor a 11, perdón. De esa manera, esta estructura condicional va a evaluar que los números ingresados estén en ese intervalo. Y para que estén en un intervalo válido, tienen que ser mayor a menos 1 y además menor a 11. Por lo tanto, estaría en condiciones de poder ir contándolos. Entonces, para eso existe esta variable cantidad. ¿Sí? Voy a poner. ¿A qué va a ser la cantidad? Cada vez que ingrese un número válido, yo debería ir contando en 1 aquellos números que justamente son válidos. Entonces, ¿cómo hago para eso? Esta variable cantidad, que nosotros generalmente en programación los llamamos contadores, son variables que se pueden sumar o acumular a sí mismas. La variable cantidad en este caso, que la primera empieza valiendo 0, va a ser igual a lo que tiene la variable cantidad, ¿sí? A lo que tiene, me voy a hacer una operación lógica acá, a lo que tiene la variable cantidad, ¿sí? Lo que tiene la variable cantidad más 1, ¿sí? Por eso es la idea del contador. La idea del contador es justamente eso, que cada vez que se ingresa un número válido, vaya contando de uno en uno todos los números que cumplieron con esta condición. Ahora bien, lo que deberíamos hacer, aparte de contar, es acumularlos. Acumularlos, que sería, si ingresó el número 10 aquí, y después ingresa el número 8, es decir, el número 10 más el número 8 más el número 6 más todos los números que fueron ingresando. No es lo mismo acumular que contar. A contar es solamente ir registrando de uno en uno en los que fueron ingresando, y acumular sería ir sumando todos los números que fueron ingresando. Para eso tengo la variable esa que se llama suma total, y le vamos a decir que la variable suma total va a ser igual a la operación esta matemática de suma, que en realidad se va a sumar a sí misma. Va a ser igual a lo que tiene la variable suma total más el número que acaba de ingresar en esta oportunidad. De esa manera tengo tanto el contador o la registrada la cantidad, y tengo registrada la suma total de todos los números. Bueno, una vez que tengo la cantidad y la suma, recuerden, todo esto se va a repetir 6 veces. A la salida de los ciclos repetitivos generalmente se calculan los promedios. Entonces debería a la salida de este ciclo repetitivo mostrar los resultados, porque ya terminé de sumar y acumular. Voy a mostrar la cantidad, y para ello voy a utilizar, cuando yo quiero mostrar un texto y una variable, uso el decir combinado con esta estructura que está por acá, que no la encuentro, con el unir, ¿sí? Lo voy a hacer que lo muestre esto por 10 segundos, ¿sí? Voy a decir la cantidad de elementos válidos es, justamente muestro la variable cantidad, y después, para ahorrar tiempo, lo voy a duplicar, voy a poner la suma de todos los elementos válidos es, y voy a mostrar en esta oportunidad la suma total, ¿sí? Lo vamos a probar al ejercicio en este momento. Vamos a maximizar esta pantalla y lo vamos a ejecutar. Por favor, ingrese un número. Voy a poner, por ejemplo, el número 18. El número 18 no es un número válido porque no está en el rango. Observen que leyó el número, pero ni sumó ni lo contó. Ahora voy a poner el número 8, y observen que leí el número 8, y en este caso sí me los acumuló, sí me hizo la suma y sí me lo contó. Ahora voy a poner el número 6, por ejemplo, y voy a hacer, el número leído es 6, observen acá,
y me dijo que ahora el total es igual a 14 porque el número anterior era 8 más 6, 14 y me va contando la cantidad igual a 2. Ahora voy a volver a ingresar el número, voy a poner el número 10 por ejemplo. Fíjense que el número ingresado es 10, la suma total es 24 porque tenía 14 más 10 ahora de este momento es igual a 24 y la cantidad total es igual a 3. Ahora voy a poner el número 6 de nuevo. Observen que cuando yo ingresé, acá me está preguntando, aquí di la respuesta, aquí evaluó la condición, o sea, si cumple con la condición, voy a contando de uno en uno y aquí los voy acumulando. En este caso es el cuarto valor válido que hice, es el número, la suma total es 30. Y ahora voy a poner un número inválido, voy a poner menos 5 que no está en el rango. Y fíjense que a la salida me está mostrando este mensaje. La cantidad de elementos válidos es 4 y ahora me debería decir la suma total de todos los elementos es igual a 30. Acá le vamos a dar un pequeño espacio para que quede un poco más prolijo esto. Ahí, un poquito más de espacio. Bueno, lo que nos estaría faltando a este programa es obtener el promedio. Lo que podría llegar a pasar acá es que ninguno de los números que ingresó el operador son válidos, por lo tanto el contador quedaría en cero y la suma total en cero. Entonces si el contador me da en cero, yo para calcular el promedio lo que debería determinar es la suma total dividido en la cantidad. Para eso, antes de calcular el promedio debería determinar o evaluar que el contador sea mayor a cero. Entonces de esta manera me vengo a control, me vengo aquí, voy a utilizar esta estructura condicional sin, entonces voy a poner una condición acá, en este caso voy a poner si la variable cantidad, si la variable cantidad es mayor a cero, quiere decir que se contó algún número. Por lo tanto, recién aquí estaría en condiciones de calcular el promedio. Entonces me vengo acá a fijar promedio y le digo que los números, que el promedio va a ser igual a la suma total, a la suma total dividido en la cantidad. ¿Sí? Y si no, voy a poner que el promedio es igual a cero, por acá, por si no, por ejemplo. Entonces, una vez, o sea, se va a calcular el promedio siempre y cuando la cantidad sea mayor a cero. Si la cantidad fue mayor a cero, quiere decir que en algún momento hubo un número válido. Por lo tanto, me vengo aquí a apariencia y le voy a decir acá al final de todos. Acá le voy a decir, por este caso, cuando el contador sea igual a cero, le voy a decir no se puede calcular el promedio porque ningún número fue válido. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer por 10 segundos. Y por el otro caso lo que vamos a hacer es decirle el promedio de todos los números ingresados es justamente la variable promedio. Acá debería haber usado, debería haber usado el concatenar, el unir, acá el unir, acá le debería decir esto, el promedio total de todos los números ingresados es promedio. Y esto es 10, así. Con esto damos por terminado el ejercicio.